Estados Unidos paralizado por las intensas nevadas. Europa presa de un frío helador que sacude el continente como si fuera una bomba. Muchos expertos creen que estamos a punto de experimentar un rápido cambio climático que podría convertirse en una amenaza para nuestra supervivencia. Inglaterra, Francia o Alemania empezarían a parecerse a Alaska o a Canadá. Los científicos prevén que en tan solo unas décadas el cambio climático podría escapársenos totalmente de las manos. Y ya vives a duras penas y encima hace un poco más de frío, puede incluso hasta acabar contigo. No habrá tiempo de adaptación o de recuperación ante este frío mortal. Un rápido cambio climático es una de las mayores crisis a las que se enfrenta nuestra civilización. Algunas grandes civilizaciones fueron totalmente arrasadas por rápidos y repentinos cambios climáticos. La gente da el buen tiempo por garantizado y la naturaleza puede cambiarlo todo y de repente pueden verse al borde del abismo. Ahora el tiempo nos arrastra hacia un tremendo frío. Una nueva catástrofe climática que podría afectar a las civilizaciones de todo el mundo y desgarrar el tejido mismo de la sociedad. Nos espera una interminable guerra en el futuro. Los cambios que nos esperan van mucho más allá de lo que conocemos hasta ahora. Megadesastres. ¿Hacia una próxima glaciación? El clima de nuestro planeta es mucho más frágil de lo que la gente cree. Se somete a una serie de cambios radicales que pueden ser tan rápidos y repentinos que serían capaces de cambiar el curso de la historia. Algo tan sutil como una simple desviación en las corrientes oceánicas del Atlántico Norte podría provocar una glaciación. La catástrofe climática podría comenzar con subidas y bajadas bruscas de temperaturas, del frío al calor y así sucesivamente durante décadas. Paradójicamente, a medida que la temperatura subiera en el sur, el norte se volvería mucho más frío. Algunos expertos prevén una bajada de 10 grados en las temperaturas invernales medias de algunas zonas. Las consecuencias, heladoras tormentas invernales que paralizarían toda Europa occidental. Las gélidas temperaturas invernales se apoderarían de la costa este de Estados Unidos. Violentas nevadas y ventiscas azotarían Nueva York. Las temperaturas seguirían bajando. Boston sucumbiría ante el azote del invierno más crudo de toda su historia. En el transcurso del duro invierno, las feroces nevadas y ventiscas cubrirían de nieve toda la costa noreste de Estados Unidos. En Europa los inviernos durarían más meses con temperaturas heladoras en continuo descenso. Los húmedos y fríos inviernos londinenses se convertirían en una serie de continuas nevadas mortales. París convertido en hielo como reflejo de lo que una vez fue. Berlín sería un vestigio del pasado aislado por la nieve. Algunos científicos predicen que este cambio climático tan repentino, incluyendo un frío mortal en el norte, podría ocurrir durante el curso de nuestras vidas. Creo que hay varias cosas sobre el clima de las que la gente no se da cuenta. En primer lugar, está cambiando, esto es un hecho. La única pregunta es cuál será la rapidez y el alcance de este acontecimiento y dónde tendrá más intensidad. Las feroces nevadas y ventiscas cubrirían de nieve toda la costa noreste de Estados Unidos. En Europa los inviernos durarían más meses con temperaturas heladoras en continuo descenso. Los húmedos y fríos inviernos londinenses se convertirían en una serie de continuas nevadas mortales. París convertido en hielo como reflejo de lo que una vez fue. Berlín sería un vestigio del pasado aislado por la nieve. Algunos científicos predicen que este cambio climático tan repentino, incluyendo un frío mortal en el norte, podría ocurrir durante el curso de nuestras vidas. Creo que hay varias cosas sobre el clima de las que la gente no se da cuenta. En primer lugar, está cambiando, esto es un hecho. La única pregunta es cuál será la rapidez y el alcance de este acontecimiento y dónde tendrá más intensidad.
Irónicamente, el mismo cambio climático no solo podría provocar condiciones similares a las del Ártico, creando posiblemente una mini edad de hielo en algunas zonas de América del Norte y de Europa, sino que provocaría numerosas sequías y tormentas aún más desastrosas en otros lugares. No solo es la velocidad a la que ocurrirán estos cambios climáticos, algunos dicen que en una década, sino su impredecible naturaleza que hace que el impacto pueda resultar letal. Si según pasa el tiempo el clima fuera de continuas y terribles tormentas y cada año o cada 2 años tuvieran lugar otro tipo de acontecimientos climáticos adversos, llegaríamos a una situación a la que no estamos acostumbrados y sería algo ante lo que la sociedad no estaría preparada en absoluto. Adaptarse a ese tipo de situaciones extremas es muy difícil. No sabemos qué es lo que nos depararán. Una fuerte ventisca tras otra sin darnos tiempo a sentirnos preparados o a recuperarnos podría ser la nueva y mortal glaciación de la costa este y de Europa. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el clima de Estados Unidos? ¿Qué lugares son habitables en la Tierra? Este repentino cambio en el clima ya ha ocurrido antes. Los científicos llaman a este fenómeno cambio climático rápido. Una buena definición de cambio climático rápido sería cualquier oscilación térmica que se adelantara a la capacidad de reacción de la sociedad. Uno de los ejemplos más claros de cambio climático rápido ocurrió con anterioridad a la llegada de la civilización moderna. Hace unos 14.000 años la Tierra se acercaba al final de su última edad de hielo. Los grupos de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra erraban por toda Europa y Asia, cazando y buscando algo para comer. Pero de repente, 1200 años después, las temperaturas descendieron en menos de una década unos 18 grados. Las plantas y los animales de los que dependían estos primeros seres humanos se extinguieron o se trasladaron a zonas más cálidas. Los humanos que sobrevivieron emigraron al sur. Esta bajada drástica de las temperaturas se conoce como Younger Dryas, en honor a una flor ártica encontrada en unos bloques de hielo en Groenlandia. El acontecimiento llamado Younger Dryas es un ejemplo más claro de un cambio climático rápido. Lo que resulta interesante sobre este particular cambio es que la edad de hielo ya había acabado y que la Tierra ya había empezado a calentarse y a entrar en su dinámica actual. Mientras que el clima iba volviéndose más cálido, de repente pasó a hacer un frío helador. El clima cambió de marítimo a ártico literalmente en un abrir y cerrar de ojos y siguió siendo frío durante 1300 años y después se volvió a calentar de manera espectacular. Entonces nos pusimos a investigar sobre esta moderna historia del calentamiento climático interglaciar. La razón por la que terminó todavía no ha sido esclarecida del todo. Los científicos creen que el Younger Dryas fue provocado por un cambio en las corrientes oceánicas. Fue una de las glaciaciones más intensas desde la última edad de hielo. El Younger Dryas es un clarísimo ejemplo de cómo pueden rebotar las temperaturas desde el calor extenuante al frío extremo, como si de una cuerda de puenting se tratase. No siempre encuentra vía libre. A veces va boing, 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 boing y después se estabiliza un tiempo en el frío. Después vuelve a arrancar y boing, boing, boing y se estabiliza durante un rato en el calor. En el pasado hemos contemplado el cambio climático como el paso a una situación completamente distinta que sucede con una extrema rapidez y que nos permite entrar en una nueva fase. Pero esta nueva fase climática puede ser irreversible. No se puede volver atrás. Tras el Younger Dryas, el planeta entró en un periodo climático estable relativamente templado. Pero ha habido ejemplos de periodos repentinos muy fríos, entre los que se incluye lo que los historiadores llaman pequeña edad de hielo. Entre el año 900 y 1300 después de Cristo transcurrió lo que se llamó el periodo medieval templado. Los comerciantes se hacían lo suficientemente ricos como para hacerse castillos. La población se cuadruplicó en Europa. La gente era más alta, vivía más tiempo, todo iba genial. Hace 1000 años, durante el periodo medieval templado, con un barco sin cubierta se podía ir de Escandinavia a Islandia. No había océanos helados, no te encontrabas con varios icebergs. Los marineros vikingos